Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, Venezuela. Hoy queremos traer nuevamente este debate al seno de la Asamblea Nacional. Y la recurrencia de permanentemente estar trayendo el tema de la ruta política que debemos transitar para lograr un cambio definitivo en Venezuela responde principalmente a la necesidad que surge de la enorme crisis que está padeciendo el pueblo de Venezuela. Responde precisamente a la intención de no olvidar jamás cuál es nuestro camino, cuál es nuestro objetivo y por qué estamos aquí luchando todos los días para darle a Venezuela un nuevo momento y un momento de esperanza y de progreso. Yo quiero referirme especialmente al valor de la libertad en este derecho de palabra que hoy me otorgan. Porque si algo está claro en el debate mundial es que no existe forma alguna de que un país logre la senda del progreso si no cuentan sus ciudadanos con el enorme valor de la libertad. Por tanto, la libertad se ha transformado en un requisito necesario para el desarrollo de los pueblos. Quizás sean otros los valores, aparte de la libertad, los que contribuyan al progreso y al avance de una nación, pero sin duda alguna, la libertad es el valor fundamental que permite dar el cambio y los saltos cuánticos a muchísimas naciones. Veamos la historia y veamos el relato de cómo naciones que logrando su libertad lograron su progreso. Y es por eso que hoy quisimos traer este tema y este valor de la libertad a esta Cámara. Lamentablemente, en las últimas décadas se ha intentado imponer en Venezuela un modelo hegemónico. Un proyecto político que ha colocado siempre su interés por encima del ciudadano. Un proyecto político que ha buscado controlar absolutamente todo. No lo ha logrado, pero en esa búsqueda ha destruido a Venezuela. Y decimos que es un proyecto político hegemónico que ha buscado controlar todo porque cuando vemos, por ejemplo, a los sectores productivos, hoy prácticamente se les obliga a los sectores productivos del país decir cuándo producen, cómo producen, qué producen, cómo venden, a quién venden, en cuánto venden y cuándo lo venden. Es un modelo hegemónico que ha buscado controlarlo todo, negando los derechos de los venezolanos. Porque cuando a los venezolanos se les niega el derecho a la identidad, simplemente estás controlándolo. Cuando al venezolano se le niega el derecho a la vivienda, lo estás controlando. Cuando el venezolano se le niega a cualquier venezolano, se le niega el derecho a la salud a las puertas de un hospital que está destruido, simplemente estás tratando de controlar su vida. Pero lo peor, este modelo hegemónico ha pretendido controlar a los venezolanos a través del mecanismo del hambre. Y es una de las cosas más perversas que hemos visto en los últimos años. Nosotros de esta Asamblea Nacional, frente a este esquema que pretende ser hegemónico, lo que nos toca es ratificar nuestro valor de la libertad. Y nos toca ratificar nuestro valor de la libertad como uno de los motores fundamentales que nos hace venir aquí, a esta Asamblea Nacional, que nos hace ir allá, a todas las calles de Venezuela, y que hace que cada venezolano se levante todos los días pensando un país distinto y una Venezuela distinta. Pero aquí tenemos que referirnos a la forma en que nosotros vemos la libertad y la forma errada en que el proyecto hegemónico ha tratado de entenderla. Aquí nosotros estamos hablando de la libertad, no para que sea libre, no para que los funcionarios públicos sean libres para robar. Estamos hablando de que la libertad que nosotros estamos defendiendo es aquella donde cada ciudadano puede ser libre para trabajar en lo que quiera, de forma lícita, y que eso le permita cumplir sus obligaciones con su familia y su sociedad. No estamos hablando de esa libertad que permite que cualquier funcionario investido de autoridad o no pueda abusar ilegítimamente de esa autoridad que le ha otorgado el pueblo. Estamos hablando de la libertad que nos permite entender que todos somos iguales ante la ley y por tanto nadie es más que otro, y aquí no hay venezolanos de primera ni venezolanos de segunda. Porque al final no podemos hablar
de una nación libre si el pueblo es esclavo. Y lo que tenemos hoy en Venezuela es la intención de esclavizar a todos los venezolanos, esclavizarlos a través del hambre, esclavizarlos con la hiperinflación, esclavizarlos con la delincuencia, esclavizarlos con la autocracia. ¿Y por qué traigo todo este tema de la libertad a esta sesión de la Asamblea Nacional? Porque sin duda alguna, la libertad más preciada que estamos conquistando, la libertad más preciada que estamos luchando todos los días en Venezuela, es la libertad de poder elegir libremente nuestro destino. Y por eso es que esta Asamblea Nacional hoy viene a ratificar la ruta que ha planteado desde que iniciamos nuestra lucha. La ruta de que se permita de una vez por todas un proceso electoral para elegirse un gobierno nacional, para que cada venezolano, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de limitación, pueda elegir libremente un gobierno nacional. La solución política que busca este país es la de conquistar un gobierno nacional a través del mecanismo electoral, porque es el pueblo el que define realmente la libertad de las naciones y es el pueblo expresándose quien puede permitir el camino para la reconstrucción democrática e institucional de ese país. Venimos hoy a hablar de libertad porque la libertad es el instrumento y el valor que nos permite seguir ratificando nuestra ruta de que estamos dispuestos a sentarnos en cualquier negociación política que permita salir de esta crisis terrible que estamos padeciendo. Negociación política que solo es posible si cuenta con la representatividad real, no con la representatividad imaginaria y mucho menos construida. Es una negociación política que comprende y entiende los valores y las fuerzas políticas y sociales que se debaten en el conflicto venezolano. Es una negociación política que comprende y entiende la urgencia necesaria que tiene este país de construir de una vez por todas una institucionalidad electoral que permita que los venezolanos vuelvan a tener confianza en su voto, vuelvan a tener confianza de que una elección no va a significar mayor división ni mayor profundización de la crisis, sino, muy por el contrario, que una elección nacional va a permitir no solamente tener un presidente de la República electo por todos los venezolanos, sino tener la primera fase para la reconstrucción nacional. Porque entendemos que esta crisis no es solamente política. Ojalá esta crisis solamente fuese política, porque seguramente quedaría en manos de nosotros resolverla. Lo que pasa es que esta crisis humanitaria es multifactorial, pero tenemos clara conciencia de que toda crisis en toda nación arranca por la resolución política. Y la mejor resolución política que podemos entender en este momento, repito, es una elección para darse un gobierno nacional. No es la elección para elegir esta Asamblea Nacional, porque eligiendo esta Asamblea Nacional no van a resolver el conflicto ni la crisis, mucho menos buscando elegir esta Asamblea Nacional por los mismos mecanismos que los han traído hoy hasta volver a sus curules. Es una elección a un gobierno nacional. Y eso lo comprende desde el niño más pequeño en este país hasta el último gobierno que nos apoya y que no nos apoya frente a la crisis que está viviendo Venezuela. Hoy venimos a ratificar la ruta con la misma libertad que nos ofrece el poder ser no solamente actores, sino víctimas del modelo. La libertad que nos ofrece hoy reconocernos como representantes legítimos de un pueblo que en 14 millones de almas decidieron ofrecerle a esta Asamblea Nacional su respaldo y su legitimidad para dar la lucha de un cambio de Venezuela. Por eso hoy estamos aquí, por eso hoy venimos a ratificar la lucha. Venimos a ratificar nuestra ruta, que hoy está inmersa en este acuerdo, que nuevamente volvemos a traer en esta Cámara. Es la ruta de la elección para darnos un gobierno nacional, elección libre. Es la ruta de que debe ser una negociación política real, verdadera, sincera, sin maniqueísmo, sin manipulación y mucho menos sin cobas a los venezolanos, la que nos permita salir de este desastre que estamos viviendo. Pero sobre todo, es una ruta donde entendemos que lo principal que tenemos que hacer es tratar de disminuir en toda forma el padecer real que está viviendo el pueblo de Venezuela, el dolor real que están viviendo las familias de Venezuela. Y por eso esta Asamblea Nacional nuevamente, y qué bueno que hoy están ustedes aquí, nuevamente se siente y esta Asamblea Nacional nuevamente se coloca
como un centro legítimo y real, representativo y efectivo para ayudar a reordenar y reconstruir la democracia de nuestro país, para ayudar a provocar una elección real que permita elegir un nuevo presidente o que permita elegir más que un presidente que hoy necesita del proyecto y del apoyo popular para avanzar en la reconstrucción nacional. Sirva este acuerdo para ratificar la ruta y sirva este acuerdo para ratificar nuestro deseo de libertad. La libertad es un hecho que hoy nos llama a conquistarla. La libertad es un valor que hoy nos llama a reconstruir el país y a salvar a Venezuela del oprobio y del intento hegemónico. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.